Muy bien, el día de hoy vamos a conversar sobre la tectónica de placas. Específicamente vamos a iniciar con la definición, vamos a ahondar un poco sobre en qué consiste esta teoría para posteriormente adentrarnos en las diferentes placas que se distribuyen a nivel global. Y por último vamos a identificar cuáles son las características de los tipos de borde que distinguen a cada una de las placas distribuidas a lo largo del globo terrestre. La tectónica de placas puede entenderse como aquella teoría que explica los movimientos observados en la litosfera terrestre. La litosfera, a su vez, se denomina como una capa fuerte y rígida que se encuentra dividida en fragmentos denominados placas. Las placas son grandes unidades sobre las cuales van a reposar los continentes que conocemos y los océanos. Estas placas están en constante movimiento debido a que se posicionan sobre otra capa más débil denominada astenósfera. La astenósfera, por último, es una capa compuesta por materiales débiles o materiales fundidos por encontrarse en unas temperaturas bastante elevadas cercanas al núcleo de la Tierra. La tectónica de placas complementa a la teoría de la deriva continental desarrollada en 1915 por Alfred Wegener, el cual explicaba que los continentes hace unos 200 millones de años estaban unidos en un supercontinente denominado Pangea. La tectónica de placas va a explicar el mecanismo a través del cual los continentes migraron hacia su posición actual, que es la que todos conocemos. Las placas principales o las placas que se pueden diferenciar a lo largo del planeta se van a dividir en 7 grandes placas y en 7 placas medianas. Las 7 placas principales o de mayor extensión pueden identificarse como la placa norteamericana, que coincide con el territorio de Norteamérica, así como la placa suramericana, que por supuesto corresponde con el territorio o el continente suramericano. Aunado a esto, podemos identificar la placa del Pacífico, la placa africana, la placa euroasiática, la australiana y la antártica. Por otra parte, podemos identificar placas de menor extensión que por lo general coinciden con zonas donde lo predominante es la corteza oceánica. Algunas de ellas, o cabe mencionar dentro de ellas, a la placa caribeña, ubicada sobre el continente o sobre el territorio de Sudamérica, la placa de Nazca, la placa de Filipinas, la placa de Cocos, la de Escocia y la de Juan de la Fuca. Podemos identificar a la placa arábica que sí está o sí corresponde o sí engloba a un parte de la corteza continental, pero por lo general estas placas medianas o de menor extensión están asociadas a la corteza oceánica, a diferencia de las grandes placas que corresponden con los grandes continentes. Las placas tectónicas van a tener una dinámica o una interacción entre ellas dependiendo de los tipos de borde. Se conoce a nivel general o a nivel global 3 grandes bordes o 3 tipos de interacciones, como lo son el borde convergente, divergente y el borde de falla transformante. El borde convergente va a ser aquel tipo de movimiento en el cual 2 placas se vayan a movilizar o se vayan a deslizar hacia un mismo punto, originando zonas de subducción. Es decir, tenemos una placa, por ejemplo, como la placa del Pacífico, moviéndose o deslizándose por debajo de otra placa, en este caso la suramericana, generando una interacción en la cual una placa más densa se posicione por debajo de una menos densa. En este tipo de relación o este tipo de dinámica o de interacción se van a generar movimientos sísmicos de gran magnitud, como es el caso del terremoto de Chile de 1960, en el cual se generaron o se produjeron grandes pérdidas humanas y materiales. En segundo lugar, encontramos al borde divergente, en el cual las placas se van a mover en direcciones opuestas, generando centros de expansión. Es decir, cuando una placa y otra se separan, va a ascender un tipo de material magmático que en contacto con las temperaturas
de la superficie se va a enfriar y va a generar un nuevo tipo de material sólido que puede corresponder con algunas llanuras o algunas dorsales oceánicas, en donde, bueno, a simple vista no se va a evidenciar, pero vamos a entender que los bordes o los fondos oceánicos se van a extender por una nueva producción de material solidificado. Finalmente, encontramos bordes de fallas transformantes en el cual las placas se van a deslizar unas con respecto a otras. Se va a producir una zona de cizallamiento en la cual, al igual que con los bordes convergentes, se produce una gran liberación de fuerza. Podemos encontrar este tipo de bordes entre la placa también del Pacífico, así como con la placa norteamericana, dentro de la gran y conocida falla de San Andrés, donde también se generan movimientos sísmicos de gran magnitud y constantemente hay una actividad que puede que sea perceptible o no, pero genera o potencialmente puede generar grandes daños a nivel humano. Independientemente de los movimientos que se generen dentro de las placas tectónicas, siempre va a existir algún tipo de consecuencia dentro de lo que bien sea dentro de lo que corresponde a la corteza continental como dentro de la corteza oceánica, y por eso es que se indica que el planeta está en constante actividad o es un sistema activo, porque nunca se detiene. Siempre va a existir algún tipo de construcción, un tipo de paisaje constructivo, un tipo de paisaje que se vaya aparentemente destruyendo, pero es un ciclo que se repite constantemente y es un ciclo donde se renuevan los materiales. Hay algunos materiales más o menos plásticos, es decir, que se deforman con mayor o con menor facilidad, y van a haber algún tipo de movimientos o algún tipo de dinámica que deforme con mayor dificultad los materiales terrestres. Sin embargo, siempre va a haber alguna creación o alguna destrucción de tipos de paisaje que nos indiquen el por qué se crean grandes cadenas montañosas o por qué se destruyan grandes complejos de relieve. Bueno, muchas gracias. Esta fue la breve presentación